La ciudad permanecía inmóvil bajo un cielo de humo y estandartes. Los tambores resonaban en la plaza mientras decenas de miles levantaban las manos hacia un símbolo tallado no en piedra, sino en pura creencia. Una bandera, una estatua, un nombre susurrado como oración. Ninguno de ellos se conocía, y aún así, se movían como uno solo, respirando el mismo ritmo, con los ojos encendidos por el mismo fuego invisible. Ningún imperio comenzó con una espada. Todo imperio comenzó con una historia. Nunca fue el hierro lo que unió a la humanidad. Fue la imaginación, esa que convierte a desconocidos en hermanos, que pinta significado sobre la piedra, que convence al hambriento de que su sufrimiento sirve a una causa más alta. Detrás de cada ley, de cada templo, de cada moneda, yace el mismo fantasma, la fe hecha carne. El poder no vive en los palacios, vive en la mente de quienes se arrodillan voluntariamente. Los reyes caen, los dioses se desvanecen, pero la creencia perdura, transformándose con cada era, divina, política, digital. Los rostros cambian, el rito permanece. Mientras los seres humanos deseen orden, lo construirán a partir de ilusiones. Matarán por ellas, morirán por ellas, jurarán lealtad eterna a ellas. Porque, en lo más profundo de nuestros frágiles corazones, preferimos creer una mentira que nos una antes que una verdad que nos deje solos. La multitud ruge, los tambores se elevan. En algún lugar, una nueva historia está naciendo, una que gobernará hasta que otra tome su lugar. Los imperios no se levantan por la fuerza, sino por la fe. Y la fe más poderosa de todas es aquella que ya no vemos. Mucho antes de que los reinos tuvieran nombres, antes de que se trazaran líneas sobre la tierra, los humanos se reunían alrededor del fuego. En el parpadeo de esa luz temblorosa, comenzaron a soñar juntos. No con comida, ni con refugio, ni con la próxima cacería, sino con algo mucho más grande: el significado. El cielo nocturno fue su primera catedral, las constelaciones, su primera constitución. Cuando miraban hacia arriba, no veían estrellas, veían historias. Esas historias se convirtieron en el pegamento que mantenía unida a la tribu. En un mundo de miedo y hambruna, la imaginación se volvió supervivencia. El león entre la hierba podía matar un cuerpo, pero solo una idea compartida podía unir cientos de cuerpos en una sola fuerza. Alrededor de las llamas hablaban de espíritus, de ancestros, de guardianes invisibles que vigilaban cada uno de sus movimientos. Las palabras mismas cargaban un extraño poder, el poder de hacer que lo invisible se sintiera real. Esa fue la primera revolución, mucho antes del acero y del imperio, el nacimiento de la creencia colectiva. Cuando un pequeño grupo de humanos empezó a imaginar el mismo mito, construyó la primera estructura invisible, un mundo social más grande que la sangre, más antiguo que la piedra. Ya no necesitaban conocer cada rostro de su tribu para sentirse parte de ella. La historia misma se convirtió en el rostro que confiaban. Pasaron los siglos y las historias crecieron. Los espíritus ganaron nombres. Los tótems se transformaron en dioses. Los dioses exigieron reglas, rituales, sacrificios. Con cada ofrenda, la red de la imaginación se tensaba más. La tribu aprendió a temer lo que no podía ver y a obedecer lo que no podía cuestionar. Y sin embargo, dentro de esa obediencia había algo asombroso. Del mito nació la memoria. De la memoria nació la identidad. En el momento en que la humanidad comenzó a creer en la ficción, la humanidad se volvió capaz de civilización. La imaginación dejó de ser un susurro. Se convirtió en arquitectura. Construyeron santuarios para sus sueños invisibles. Grabaron símbolos en piedra, los pintaron sobre la piel, los llevaron de valle en valle como si fueran fuego sagrado. Y dondequiera que ese fuego se extendía, convertía desconocidos en aliados. Dos personas que compartían un mito podían comerciar, casarse o luchar juntas. 1000 podían levantar un muro. 10.000 podían alzar una ciudad. La creencia no era solo fe, era tecnología. Fue la primera red, hecha no de cables, sino de palabras. Incluso ahora, cuando nos detenemos bajo la luz neón de nuestros templos modernos, el mecanismo sigue siendo el mismo. Aún nos reunimos alrededor de símbolos. Aún susurramos mantras de pertenencia. Nación, empresa, equipo, fe, libertad.
Cada uno es un hilo tejido dentro de la misma tela ancestral. El sueño de ser parte de algo más grande que uno mismo. Y como todo sueño, exige un precio. Mientras más personas creen, menos cuestionan. Mientras más pertenecen, más se rinden. La historia los protege, pero también los consume. De las cenizas de un mito siempre surge otro. De la canción de una tribu, un imperio comienza a tararear su himno. El sueño colectivo no es una reliquia del pasado, es el pulso del presente, la arquitectura del mañana. Cada sistema al que sirves, bandera, fe, marca, algoritmo, es una historia vestida de autoridad. El fuego no se ha apagado, solo cambió de color. Mientras la multitud canta, mientras la ciudad tiembla bajo sus propios símbolos, casi puedes escucharlo. El eco de aquel primer círculo de fuego, donde un puñado de seres frágiles se atrevió a creer en la misma ilusión, y la llamó verdad. La civilización nació esa noche, y la historia nunca ha dejado de arder. Las primeras historias dieron a los humanos algo en lo que creer, pero la creencia por sí sola no bastaba. Para gobernar el futuro, la historia necesitaba estructura, una forma capaz de sobrevivir a las voces que la contaban. Y así, el mito se convirtió en ley. En algún punto entre las fogatas de la imaginación y las piedras de la civilización, la palabra hablada se endureció en mandamientos. Lo que antes había sido susurrado en cuevas empezó a grabarse en tablillas. Lo invisible tomó forma. Lo sagrado se volvió vinculante. Antes de que existieran constituciones, existieron mandamientos. Antes de los derechos, existieron los rituales. Antes de los ciudadanos, existieron los creyentes. En Mesopotamia, el rey levantó una losa de basalto bajo el sol. Sobre ella inscribió el código de Hammurabi, un pacto invisible vuelto visible. Si un hombre destruye el ojo de otro, decía, se destruirá su propio ojo. Simple, brutal, divino. La justicia dejó de ser un asunto de venganza personal. Se convirtió en una extensión del orden cósmico. Los dioses exigían equilibrio y el gobernante era su mano. A través de desiertos y montañas, otro hombre ascendió a una cima sagrada, cargando el peso de la fe de su pueblo. Regresó con 10 piedras que brillaban a la luz del fuego, símbolos que darían forma a milenios. Su nombre fue Moisés, pero su acto fue humano, atar el caos a través de las palabras. Cada civilización repitió este ritual. Cada gobernante tomó prestada la voz del cielo para mandar obediencia en la tierra. El poder se volvió sagrado no por la violencia, sino por la ilusión de aprobación divina. Yo he sido elegido, decía el soberano. Debes obedecer. La ley no nació de la justicia, sino de la narrativa. Les decía a las personas qué era santo, qué era prohibido, qué debía pagarse y quién debía arrodillarse. El mito de la moralidad se volvió la arquitectura de la autoridad. Sin embargo, dentro de esa arquitectura surgió una paradoja. A medida que los dioses ganaban palabras, los humanos perdían libertad para interpretarlas. La ley escrita, tallada en piedra, congeló la imaginación. Reemplazó el río fluido de la creencia con los muros rígidos de la obediencia. Lo que antes era colectivo se volvió jerárquico. Lo que era compartido se volvió impuesto. La historia que había unido a la tribu ahora la dividía en gobernantes y gobernados, sacerdotes y campesinos, elegidos y condenados. Pero la ley hizo algo más que encadenar. También creó memoria. Las palabras grabadas en arcilla podían sobrevivir a la muerte de los reyes. Se volvieron registros inmortales, los primeros archivos de la civilización. Por primera vez, la humanidad hablaba no solo entre sí, sino con los que aún no habían nacido. Y en esa continuidad ocurrió algo extraordinario. El orden reemplazó a la eternidad. La gente dejó de buscar a los dioses en el cielo. Empezó a construirlos en instituciones. Los templos se convirtieron en tribunales. Los altares, en tronos. El rey dejó de ser solo un hombre. Se volvió la firma viviente del cielo. Desobedecerlo equivalía a pecar contra el universo mismo. El poder encontró su disfraz en la rectitud. El látigo ya no necesitaba sonar. Solo necesitaba hablar. De Babilonia a Jerusalén, de Atenas a Roma, las palabras se volvieron el cimiento de los imperios. Viajaron en pergaminos y piedras, transformando la imaginación en infraestructura. Cuando el sacerdote leía el código en voz alta, todas las cabezas se inclinaban,
no por miedo al hombre, sino por reverencia al relato sagrado que él portaba. Incluso la rebelión tuvo que usar el lenguaje de la ley. Para derrocar el viejo orden, había que escribir un mito nuevo, una nueva constitución, una nueva promesa de justicia. La pluma reemplazó a la lanza como el arma más peligrosa de la humanidad. La paradoja de la creencia se profundizó. La misma fe que liberó tribus ahora encadenaba naciones. Y aún así, sin ella no había orden, ni civilización, ni realidad compartida. Toda ley es una oración disfrazada de lógica. Toda norma es un mito pretendiendo ser verdad. Y así, el gran experimento humano continuó. Una tablilla, un juramento, una palabra a la vez. Los imperios empezaron a levantarse no por la fuerza de sus ejércitos, sino por el silencio de los fieles. Bajo el ruido de la conquista, la verdadera revolución ya estaba consumada. La imaginación había tomado el trono. Todo imperio nacido de la creencia acaba aprendiendo una verdad terrible. La fe une solo mientras tenga un enemigo. El mismo fuego que calienta a los fieles puede incendiar el mundo. Las primeras guerras santas no comenzaron por tierra ni por oro, sino por interpretación. Un Dios, una verdad, un gobernante, pero 1000 maneras de nombrarlos. Y como cada uno creía que su versión era divina, el compromiso se volvió herejía. En la luz del amanecer de la historia, los ejércitos marcharon bajo estandartes bordados con la misma palabra: sagrado. No llevaban botín, sino convicción. Sus espadas eran sermones, sus escudos, oraciones. Tras ellos avanzaba el humo de ciudades que se atrevieron a creer de forma distinta. La fe se había convertido en un arma más afilada que el hierro. Ya no necesitaba pruebas, solo seguidores. A través de las arenas de Canaán, en los templos de mármol de Grecia, en los callejones sombríos de Roma, la sangre se derramó en nombre de verdades invisibles. Los sacerdotes bendecían las hojas. Los reyes llamaban al conquista un mandamiento. La tierra bebía y el cielo permanecía en silencio. Y sin embargo, entre la devastación nació algo monstruoso: el genio político de lo sagrado. Quien pudiera definir lo divino podía mandar sobre la multitud. Un gobernante no necesitaba ejércitos si lograba convencer a su pueblo de que obedecer era salvación. Los templos se volvieron fortalezas, las procesiones, desfiles de poder. Cuestionar era traicionar tanto al Dios como a la patria. Así, la creencia se transformó no solo en el alma de la civilización, sino en su prisión. Aún así, la gente aceptó sus cadenas. Lo sagrado prometía sentido a cambio de rendición. Morir por la fe era escapar de la mortalidad. Matar por ella era convertirse en instrumento del destino. Cada generación heredó la misma ilusión, que la rectitud justificaba el sufrimiento. Pero bajo las multitudes que cantaban y los altares en llamas, la duda empezó a susurrar. ¿Por qué un Dios misericordioso exigiría sacrificios interminables? ¿Por qué una verdad necesitaría tanta sangre para sobrevivir? Ningún gobernante quería que esas preguntas se pronunciaran, así que levantaron catedrales lo suficientemente altas como para ahogarlas en su sombra, llenas de luz y canto, mármol y oro. La belleza se volvió máscara de la violencia, la devoción el disfraz del control. La paradoja se profundizó. Mientras más santo el imperio, más sangre humana requería para sostenerse. Pero la fe nunca es derrotada por la lógica. Solo desaparece cuando el cansancio la reemplaza. Cuando las madres enterraron a sus hijos, cuando la tierra misma apestó a sacrificio, cuando la victoria tuvo sabor a ceniza, entonces regresó el silencio. Y en ese silencio, la gente empezó a preguntarse si sus dioses habían estado escuchando alguna vez. La política de lo sagrado había alcanzado su límite. La fe había dominado el cuerpo, pero no podía conquistar la mente para siempre. De esas ruinas emergió una nueva pregunta. Si el poder ya no podía esconderse detrás de lo divino, ¿dónde se escondería ahora? La respuesta ya se formaba en las sombras de los palacios. El poder no desaparecería, descendería a la tierra, adoptaría forma humana. La era de los reyes divinos estaba a punto de comenzar. Cuando las voces de los dioses empezaron a desvanecerse, los hombres decidieron hablar por ellos. Construyeron tronos más altos que los altares y se sentaron sobre ellos. Lo sagrado ya no flotaba en las nubes, llevaba una corona. En el amanecer de los imperios, los reyes aprendieron el secreto más antiguo del poder.
La divinidad es la armadura perfecta. Si no puedes convencer a la gente de obedecer, convéncela de que naciste del cielo. Las primeras coronas no estaban hechas de oro, sino de mito. Cada joya era una historia, cada ritual un hechizo que ataba a millones a un solo hombre. En Egipto, el faraón no era solo un gobernante, sino el propio sol hecho carne, el amanecer renacido cada día para mantener alejado el caos. Su palabra se levantaba con la luz y caía con el ocaso. Desobedecerlo era invitar a la noche sobre el mundo. En Mesopotamia, el rey había sido elegido por los dioses para mantener el equilibrio entre la inundación y la hambruna. En China, el mandato del cielo se convirtió en trono y horca. Gobierna bien, y el cielo sonríe. Fracasa, y el cielo se retira. Incluso la rebelión adoptaba una justificación divina. La ilusión funcionaba porque daba propósito a la sumisión. Si el gobernante era divino, la obediencia era un deber sagrado. El sufrimiento dejaba de ser injusticia, se volvía parte del orden cósmico. Las piedras de la pirámide no sentían el dolor de las manos que las levantaban, ni el dios rey oía los gritos bajo su templo. Y aún así, esta fusión de hombre y dios logró algo extraordinario. Creó estabilidad. Por primera vez en la historia, millones podían moverse como un solo organismo. Caminos, irrigación, ejércitos, todo latía al ritmo de un nombre sagrado. El sueño colectivo había encontrado un rostro humano. Pero toda divinidad requiere distancia. El rey no debía ser ordinario. Nunca debía tocar el polvo del mundo que gobernaba. Los palacios se elevaron como montañas, bañados en rituales de separación. El pueblo miraba a su gobernante desde abajo, creyendo que su silencio era sabiduría y su ausencia, eternidad. En esa distancia, la maquinaria del poder se volvió autosuficiente. Los sacerdotes traducían su voluntad en ley. Los artistas esculpían perfección en sus rasgos. La historia registraba solo sus victorias. El tiempo mismo se doblaba alrededor de su imagen. Así, durante siglos, la humanidad se inclinó no solo ante un hombre, sino ante su propio reflejo divinizado. Pero ninguna corona dura para siempre. Cada dios rey dejó tras de sí estatuas, pirámides y huesos. Cuando la luz se apagaba, nuevos gobernantes surgían de las ruinas, cada uno reclamando el mismo mandato eterno. He sido elegido. El ciclo se repetía como un ritual demasiado antiguo para abandonarse. Y sin embargo, bajo la pompa y el esplendor, un cambio silencioso comenzó. La gente empezó a notar los defectos humanos de sus dioses, la avaricia, la crueldad, la mortalidad. La fachada divina se agrietó, y por esas grietas surgió un pensamiento aterrador. Si los reyes no eran dioses, tal vez nadie lo era. Pero la naturaleza aborrece el vacío. Si la creencia ya no podía santificar la sangre de los gobernantes, encontraría un nuevo recipiente, uno invisible, incorruptible, universal. El próximo dios no hablaría en truenos ni llevaría corona. Sonaría en la palma de una mano. La era de los reyes divinos estaba terminando. La era del dinero estaba a punto de comenzar. Cuando cayó el último dios rey, el mundo no perdió su fe, solo cambió de altar. Los templos de piedra se transformaron en mercados ruidosos, y las oraciones del pueblo se volvieron transacciones. La humanidad había descubierto una nueva divinidad, una que no requería milagros, solo confianza. Su nombre era dinero. A diferencia de los dioses celosos del pasado, esta nueva deidad no exigía sangre ni sacrificios de corderos o vírgenes. Pedía algo mucho más profundo, creencia en un valor que no existía. Un pedazo de metal, una tira de papel, un número en un registro, todo inútil hasta que suficientes personas acordaran fingir lo contrario. Y sin embargo, ese fingimiento movió montañas, levantó ciudades, construyó imperios que superaron cualquier imaginación. El dinero fue la primera religión verdaderamente universal. Hablaba todos los idiomas, cruzaba todas las fronteras, ignoraba todos los credos. Donde la cruz, la media luna y la estrella dividían a los fieles, la moneda los unía. Dos desconocidos que no podían compartir un dios, aún podían compartir un precio. El mercado se convirtió en la catedral del nuevo mundo, resonando con la liturgia del beneficio. Los reyes alguna vez gobernaron por derecho divino. Ahora los mercaderes gobernaban por aritmética divina.
El libro contable reemplazó a la escritura sagrada. El banquero reemplazó al sacerdote. Bendecir un intercambio era más sagrado que bendecir a un niño. Cada transacción era una confesión, cada ganancia una promesa de salvación a través de la acumulación. La genialidad del dinero estaba en su humildad. Nunca afirmaba ser moral, solo útil. No exigía adoración, solo participación. Pero la participación se volvió adoración. Los fieles llevaban sus símbolos en los bolsillos, sus imágenes en el corazón. Revisaban su saldo cada mañana como peregrinos contando cuentas de rosario. Pronto, los palacios volvieron a levantarse, no para dioses ni reyes, sino para mercados. El mármol se convirtió en vidrio, el incienso en electricidad, los himnos en pantallas que brillaban en rojo y verde. Bajo el zumbido frío del comercio, la humanidad volvió a arrodillarse, rezando a los números. Y el dinero hizo milagros. Alimentó al hambriento, vistió al pobre, conectó mundos distantes. Prometió libertad del miedo e inmortalidad a través de la riqueza. Por un instante, pareció que los viejos dioses habían sido reemplazados por algo racional. Pero la razón también puede convertirse en superstición. La moneda que unió a la humanidad también la dividió de nuevo. La desigualdad reemplazó la herejía. La pobreza se convirtió en pecado. La mano invisible que supuestamente guiaba al mercado empezó a parecerse a la voluntad invisible de los antiguos dioses, impredecible, despiadada, pero siempre justificada. Las naciones comenzaron a rezar no al cielo, sino al crédito. Las guerras ya no se luchaban por gloria, sino por balances. Los imperios del comercio conquistaron territorios más completamente que cualquier ejército. La moneda se convirtió en corona, la firma en cetro. Y aún así, la ilusión persistió. Mientras la gente creyera, el valor existía. Mientras los números subieran, la fe permanecía intacta. El mercado, como el cosmos, fue declarado infinito. Los colapsos no eran castigos, solo purificaciones. La deuda se volvió pecado original, el interés el camino hacia la redención. Los nuevos sacerdotes vestían trajes en lugar de túnicas. Sus templos brillaban con pantallas en lugar de velas. Pero sus sermones eran los mismos de siempre. Confía, obedece y serás salvado. El dinero no mató a Dios, lo heredó. Se convirtió en el mito más eficiente jamás creado. Una fe sin fronteras, una teología sin misericordia. Y cuando lo sostienes en tu mano, aún puedes sentir el antiguo ritmo latiendo bajo su superficie, el palpitar de la creencia. El altar puede ser invisible, pero la devoción es absoluta. Cuando los templos de oro dieron paso a los templos de vidrio, un imperio más silencioso comenzó a levantarse, uno construido no con ejércitos ni monedas, sino con palabras. Durante siglos, el poder había cambiado de vestiduras, del sacerdote al rey, del mercader al banquero. Pero su arma verdadera nunca había sido la espada ni la moneda, era la frase. Las palabras se convirtieron en la arquitectura invisible del control. Definían lo que era real, lo que era sagrado, lo que era posible. Con un solo decreto, un gobernante podía convertir la conquista en deber, la deuda en virtud, la obediencia en libertad. La voz de la autoridad ya no tronaba desde el cielo. Se imprimía en tinta, se encuadernaba en leyes, se repetía en cada escuela, se susurraba en cada plegaria. Quien controlaba la historia ya no necesitaba controlar la espada. En la era de los reyes, los escribas se sentaban en las sombras, sus manos moldeando la eternidad. Escribían las victorias de los gobernantes y borraban sus fracasos. Tallaban la memoria del poder tan profundamente en la piedra que ni siglos de ruina podían silenciarla. Cuando la historia era escrita, el presente se volvía sagrado. Pero la palabra escrita era más que propaganda, era alquimia. Podía convertir una mentira en tradición, un rumor en evangelio. Cuando se inscribía y se repetía, la ficción se endurecía en hecho. Y una vez que suficientes personas la recitaban, nadie recordaba quién la inventó. Los imperios aprendieron que las historias podían gobernar más tiempo que los ejércitos. Las leyes podían derrumbarse, los monumentos podían caer, pero el lenguaje perduraba como humo en la mente humana. Roma colapsó, pero sus palabras quedaron. Senado, ciudadano, imperio. Cada sílaba, una semilla esperando nuevo suelo.
Cada civilización que surgió después aprendió a cultivar esas semillas. La Iglesia lo hizo a través de las Escrituras. La corona, mediante decretos. El mercader, mediante contratos. El Estado moderno, mediante educación y noticias. Cada uno afirmaba enseñar la verdad. Cada uno fabricaba consentimiento. Cuando nació la imprenta, no liberó a la humanidad. Multiplicó el control. La palabra se convirtió en un arma en manos de muchos. Ahora cualquiera podía predicar, persuadir o envenenar. Las ideas se volvieron contagiosas, propagándose más rápido de lo que los ejércitos podían marchar. Y en el caos de mil verdades en competencia, la gente se aferró con más fuerza a la que le ofrecía consuelo. El lenguaje se convirtió en el torrente sanguíneo de la civilización, pero también en su infección. A medida que las naciones surgieron, construyeron sus fronteras no de piedra, sino de vocabulario. Patriotismo, democracia, libertad. Cada palabra cargaba siglos de manipulación, pulida hasta perder sus aristas. Ya no describían la realidad, la reemplazaban. Y aún así, la genialidad de este imperio era su sutileza. Las palabras no exigían adoración, invitaban a participar. Hacían que el ciudadano repitiera el credo hasta convertirlo en instinto. Cada himno, cada lema, cada juramento era un pequeño ensayo de lealtad. La mayor tiranía no era el silencio, era la repetición. Pronto, el poder ya no necesitó quemar libros, solo tuvo que inundar las estanterías con ruido. Aplasta la verdad mediante abundancia y la creencia se convierte en agotamiento. La gente deja de preguntar qué es cierto y empieza a preguntar qué funciona. Así es como los mitos sobreviven vestidos con ropas modernas. Una civilización construida sobre el lenguaje eventualmente olvida que está construida sobre imaginación. Comienza a confundir la gramática con la ley, la narrativa con la naturaleza. Cuando eso ocurre, la historia misma se vuelve un guión, reescrito por cada generación de vencedores, narrado por voces entrenadas para sonar neutrales. Y aún así, cada palabra sigue temblando con el mismo fuego antiguo que se elevó alguna vez de los cantos tribales alrededor de una llama. La historia continúa escribiéndonos mientras creemos que somos nosotros quienes la escribimos. El imperio de las palabras no tiene capital, ni corona, ni ejército, solo un coro. Sus gobernantes son invisibles, sus muros intangibles, sus súbditos convencidos de que son libres. Pero el lenguaje recuerda, y un día, cuando las viejas palabras pierdan su hechizo, la humanidad comenzará a susurrar otras nuevas, nombres aún no nacidos, mitos aún no escritos. Porque toda historia que conquista el mundo, finalmente da origen a su reemplazo. Todo imperio cree que su historia durará para siempre. Pero la eternidad es una ilusión. Incluso los mitos se desgastan. Lo que une a millones en un siglo, en el siguiente empieza a sofocarlos. La misma fe que antes dio propósito, comienza a sentirse como una jaula. La caída de la creencia nunca ocurre en una sola noche. Empieza en silencio, como grietas finas en el mármol. Una generación crece memorizando palabras sagradas, pero sin sentir ya su peso. Los rituales siguen en pie, los desfiles aún avanzan, pero detrás del ritmo hay vacío. Obediencia sin convicción, devoción sin asombro. Cuando los mitos se vuelven demasiado pesados para cargar, la humanidad inventa la duda. La duda, el hijo más peligroso de la fe. A través de los viejos imperios, esa duda comenzó a murmurar. Los dioses ya no respondían. Los reyes demostraban ser mortales. Los mercaderes mentían. Las palabras que habían sonado eternas empezaron a resonar huecas. Desde las catedrales hasta las bolsas de valores, desde los palacios hasta las universidades, el silencio se deslizó, no un silencio de paz, sino de incredulidad. Y la incredulidad es contagiosa. Cuando una persona deja de arrodillarse, otras levantan la cabeza. Cuando una mente pregunta, ¿por qué?, toda la estructura tiembla. Durante siglos, se decía que la verdad era sagrada y la duda un pecado. Luego descubrieron que la verdad misma podía ser la mentira. La Ilustración no llegó como luz, sino como fuego. Los libros sagrados ardieron, los tronos cayeron, los mercados colapsaron. La humanidad volvió su mirada del cielo hacia sí misma y declaró: somos la medida de todas las cosas. Pero la liberación nunca es simple. Cuando los viejos mitos cayeron, dejaron un vacío. Sin dioses,
La gente inventó ideologías. Sin reyes, construyó naciones. Sin cielo, prometió utopías en la tierra. Pero cada nuevo credo arrastraba la misma hambre de certeza, el mismo impulso de santificar su visión. La revolución se transformó en la nueva religión. Sus mártires reemplazaron a los santos. El mito había cambiado de disfraz, no de esencia. Aún así, el colapso continuó. Toda ideología terminó devorando a sus creyentes. Los estandartes de la libertad se volvieron instrumentos de control. Las máquinas del progreso exigieron sacrificios propios. La humanidad había cambiado altares por fábricas, sacerdotes por científicos, milagros por datos. Pero la lógica seguía intacta. Obediencia a algo más grande, adoración de lo invisible. Mientras avanzaba el siglo XX, la fe encontró nuevos templos, torres de radio, parlamentos, mercados globales. Palabras como nación, crecimiento, seguridad, progreso, reemplazaron los nombres de los dioses. Pero la historia, implacable y sin sentimentalismos, dictó el mismo veredicto una y otra vez. Todas las creencias, sagradas o seculares, se pudren cuando sus promesas no pueden igualar la realidad. Las guerras de la fe regresaron, aunque ahora se luchaban no en nombre del cielo, sino de la ideología, la economía, la raza y la razón. Los dioses antiguos exigían devoción. Los nuevos exigían productividad. La gente ya no moría por salvación, moría por sistemas. Al final del siglo, algo irreversible había comenzado. Los mitos que antes unían a la humanidad, ahora la fragmentaban. La red global de historias creció demasiado vasta, demasiado contradictoria. Cada voz reclamaba la verdad, y la verdad se disolvió en ruido. Cuando todo es creíble, nada permanece sagrado. El colapso de la fe no es el fin de la creencia, es su metamorfosis, un cambio de piel. La humanidad no deja de creer, solo cambia aquello en lo que cree. Ahora, en el parpadeo de las pantallas, surgen nuevos profetas. Los algoritmos susurran en lugar de los ángeles. Sus evangelios son números, sus milagros, velocidad. Desplazamos, seguimos, obedecemos, y lo llamamos libertad. La historia vuelve al punto de partida. Un fuego, una historia, una multitud reunida en la oscuridad, escuchando algo que no puede ver, pero sin lo cual no puede vivir. La fe no ha muerto, solo perdió su rostro. Y cuando el último de los viejos mitos termine de derrumbarse, el siguiente ya estará esperando, codificado en luz, vibrando en el silencio entre nuestros pensamientos. Las ruinas de las viejas creencias aún están tibias. A su alrededor, la humanidad se reúne una vez más, no para llorar, sino para reconstruir. Siempre lo hemos hecho. Convertir cenizas en altares, silencio en canto. Lo llamamos progreso, pero es un ritual con otro nombre. Ahora, nuestras oraciones están hechas de datos. Nos arrodillamos ante pantallas que brillan como vitrales. Buscamos salvación no de los dioses, sino de las actualizaciones. Los profetas llevan auriculares. Los oráculos hablan en código. Cada clic, cada publicación, cada transacción es un acto de fe en un sistema invisible que no vemos ni controlamos. Los mitos de esta era son sutiles. Prometen eficiencia, conexión, inmortalidad a través de la información. Susurran que somos libres, mientras miden cada uno de nuestros movimientos. Nos dicen que la verdad es elección y la realidad, cuestión de diseño. Y una vez más, creemos. Porque creer es lo que nos hace humanos y lo que nos ata a las máquinas que construimos. Hemos cambiado templos por redes, mandamientos por algoritmos, y al hacerlo, hemos resucitado el sueño más antiguo, convertirnos en dioses. Pero quizá la próxima revolución no será tecnológica ni política, quizá será humana. Un regreso a la humildad, al silencio, al asombro. Porque cada historia que escribimos termina escribiéndonos también. El poder de la creencia nunca desapareció, solo cambió de nombre. Y la historia continúa, esperando a que la siguiente generación decida qué adorará después.